Hoy voy a hacer lo que pensé sería la máquina voladora más fácil del modpack Steampunk, el Girodino. Y digo pensé porque no lo fue. Un directo entero de 2,43 horas. Yo estoy reventado, ¿eh? En el anterior vídeo exploré 2 de las 8 naves que están encima de mi base, pero al ir con bloques no calculé bien el tiempo del respirador y casi nos ahogamos. ¿Qué me hago? Así que decidí hacer un helicóptero para ser más rápido, pero teníamos un problema, o varios más bien. Había que hacer una pieza de precisión, y no habría problema si para hacerla no se tuviera que hacer una máquina que no tenía, un deployer, que lo que hace es como juntar objetos, engarzarlos. El deployer se compone de 3 partes, un tubo de electrones, un embalaje de andesita y una mano de bronce. Sí, has escuchado bien, electrones y bronce en Minecraft. Empecemos. Esto es lo que quiero. Vamos directamente a lo difícil, la mano de bronce. El bronce se crea a partir de hierro y cobre a altas temperaturas, en una mezcladora. Pero no teníamos ni la mezcladora ni el cobre y lo que es peor, para fundirlo tendríamos que capturar a un blaze para alimentarlo y usar su calor. Se hace con blaze, con un blaze burner. Ostras, pues chungo, ¿eh? Sí, hay que ir al nether. Hay que ir al nether, a no ser que se lo pongamos un minero. Solo teníamos que hacer una mesa de trabajo, un taladro. Así que fui camino a uno de los barcos de aldea que teníamos cerca. Me costó un poco, pero al final agarró el oficio. Ah, mira, lo cogió, vale. Genial. Una esmeralda. Me da 4 de hierro. Y después de ver el que tenía hierro a cambio de esmeraldas, decidí que sería muy lucrativo hacer Trayhole. De hecho, a lo mejor me emocioné de más. Abuelito, dime tú, porque yo soy tan feliz. Abuelito. Abuelito. Así que decidí hacer remodelaciones. Un poco de madera por aquí, un poco de lana por allá y varias mesas de flecheros. Y voilà. Teníamos nuestro Trayhole y nuestro aldeano nos dio el tan preciado blaze encarcelado. Me deberías dar... Ahora que teníamos nuestro blaze podíamos seguir. El resto del mezclador necesitaba una especie de caldero que se hace con andesita. No había problema, teníamos andesita de sobra. Aquí está el basi, que era lo que necesitábamos. Pero lo siguiente era hacer las aspas del mezclador, que pedía planchas de hierro. Sí, planchas. Había que hacer una prensa. Para la prensa necesitábamos más andesita, que empezaba ya a escasear. Pero de nuevo nuestro aldeano nos rescató dándonos los materiales. Hay por tradeos también. Por una esmeralda me das andesita. ¿En serio? Fue entonces cuando pasó esto. Me caes bien, minero. Eres muy útil. ¡Oh! Un abrazo directamente. Sí, señor. El aldeano nos daba bronce. ¿Cuántas necesito para hacer el dedo? Teníamos ya nuestro bronce listo para ser convertido en una hermosa mano. Salvo porque seguíamos necesitando la prensa. Pero teniendo todos los materiales fue solo craftear, colocar todo y hacer un poco de ejercicio de brazo. Hasta nos dieron un logro. Pongo esto. Pero esta manivela ya entonces... ¡Tras! ¡Bum! ¡Bum! Tenemos la manita. Lo siguiente que necesitamos... Esa era la parte difícil, ¿eh? Lo siguiente era el tubo de electrones que, oh sorpresa, nos iba a hacer ir al nether a por cuarzo. Para ir al nether necesitaríamos ir a por lava y si bien esto no es complicado con un mapa, si te dicen que la lava está en un desierto, en un modpack donde te puedes ahogar de calor, la cosa se empieza a complicar. Así que de vez en cuando usábamos las botas en el agua para crear hielo y bajar la temperatura mientras hacíamos el portal. Por cierto, sí, eso al otro lado del río es una mega aldea. Luego la vamos a explorar. Por cierto, camino a esto me conseguí esta cueva, que apenas bajé a explorarla me recibieron a flechazos, así que ya eso lo dejamos para otro día. ¡Ostras! No, bueno. Un placer. En el nether fuimos rápido por cuarzo, porque sí, aquí también te ahogas por el calor. Así que después de casi sofocarnos en el nether fuimos a la mega aldea, con la esperanza de conseguir resto. Hemos venido a lo que hemos venido. Pero mirad lo grande que es esta villa, chaval. ¡Qué grande! Esta locura. La aldea estaba bonita, tenía un buen loot y conseguimos zanahorias y patatas, que no teníamos. Además tenía unas vistas brutales, se notaba que le habían puesto cariño al tema del modpack. Mira estas vistas, papá. Qué bonito, mira. Pero ¿saben que no tenía? Resto. Hay un tío aquí que haga magia. ¿En serio? Así que volví a la base y minamos en busca de redstone. Redstone. Necesitamos 8. Ahora teníamos que usar nuestro cuarzo con la redstone y crear el cristal. Y después lijarlo con un papel de arena. Sí, no pregunte. Aquí se pueden lijar las cosas. En uno era este y en el otro era este. Lo lijamos. Ahora sí, por fin teníamos todo para hacer nuestro deployer. Pero no todo está hecho.
La pieza de precisión se hace engarzando en una plancha de oro en un orden muy concreto ciertas piezas. Engranaje pequeño, engranaje grande y pepita de hierro. Y este ciclo se tiene que repetir 5 veces. Y si falla en cualquiera de los 15 engarces, hay que repetirlo. Y hay un 20% de que se rompa cada vez que engarzas algo. Momento de la verdad. Bien. ¡Ojo! ¡Sí! Tenemos el mecanismo de precisión. Por suerte, y por pura suerte, lo conseguimos a la primera. Ya teníamos nuestra pieza de precisión, solo quedaba craftear nuestro helicóptero. Teníamos los materiales para craftear las alas, el cojín lo habíamos saqueado en el vídeo anterior en una de las 2 naves que habíamos explorado, y la hélice con tela costaron un poco más, pero teníamos todo el material necesario. Teníamos por fin nuestro preciado helicóptero. Estamos volando. Estamos volando. Estamos volando. Si has llegado hasta aquí, pues felicidades, porque eres de los pocos que ha llegado hasta el final del vídeo. Suscríbete para llegar a la meta de los 1000 suscriptores y poder monetizar el canal y traer más contenido de calidad. Deja un like para saber si te gustó el vídeo. Y también me gustaría saber si te gusta más este tipo de contenido así o te gusta más como lo tenemos en el vídeo anterior, que no está narrado. En el próximo capítulo vamos a explorar más usando nuestro helicóptero. Iremos a diferentes aldeas, nos encontraremos una mansión del desierto, moriremos muchas veces contra los invocadores. Exploraremos un pasadizo secreto y exploraremos un templo con la figura de 2 serpientes. Pero hasta entonces te dejo por aquí algunas granjas que puedas necesitar, un mapa de escape room y una serie que algún día terminaré.